¿qué es lo que pasa con el tema? También ya tenemos la presencia de el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, y expresidente y ahora nuevamente presidente de la Cámara, para hablar un poco de lo que ha significado en este caso lo que pasó con el paro, qué afectación tuvieron en el sector agrícola, especialmente en las zonas de Cayambe, Pedro Moncayo, Imbabura, el Carchi. Por supuesto. No sé si Cotopaxi se afectó, pero ¿qué fue lo que pasó con el paro? Y también hablar un poquito sobre el tema del incremento salarial de $16 que se va a dar al salario mínimo, ¿no? Así es. Eso se va a discutir el Consejo Nacional de Salarios, porque también Rodrigo fue parte del Consejo Nacional de Salarios, representante de los empleadores. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Noticias. Grato estar aquí siempre. Comencemos por la parte final, porque creo que lo de las afectaciones del paro van a tomar un poco más tiempo. Llama mucho la atención que ya la ministra haya anunciado que el incremento salarial va a ser de 15 a 16 dólares y que va a ser por acuerdo. Primera cosa. El incremento salarial se da, o la variación salarial, de acuerdo a la ley, tiene que ver por un acuerdo entre trabajadores y empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y de no darse ese acuerdo, se aplicará la inflación proyectada para el 2026. Ahora hay algo que me llamó mucho la atención. El índice inflacionario del Ecuador del 2025 ha estado menos de 1%. Más bien con tendencia, creo que el último mes cerramos con 0.08. 0.07. 0.07. Ok, quiero que quedemos claros que no es ni siquiera una décima de porcentaje. No es ni el 1%. No es ni el 1%, es mucho menos. Y de pronto tenemos una proyección de inflacionaria para el próximo año que está en la proforma ya presentada de más de 3%. Más de 3% no hemos tenido en muchísimos años. Parecería que hay un acuerdo, y perdón por lo que voy a decir, pero parecería que hay un acuerdo entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, para poner una inflación proyectada extremadamente elevada para justificar un alza salarial que no debe darse. Pero te das cuenta de lo que estás diciendo, sí, Rodrigo, estoy completo. Aclaré. Voy a pedir disculpas de lo que estoy diciendo. Estoy siendo perfectamente consciente. Cuando tú revisas el histórico de la inflación, no hemos tenido una inflación ni proyectada ni en sueños de más del 2%. Y ahora estamos apuntándole al 3%. Eso implicaría un deterioro del poder adquisitivo muy fuerte. Pero para lo único que esto puede servir es para generar un alza salarial en función de un acuerdo. Porque claro, es el documento oficial que te pone el Ministerio de Economía y Finanzas. Estoy consciente de lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo explicar entonces esta subida, un acuerdo? No tengo cómo explicarlo porque no puedo justificar ni con históricos, ni con datos previos, ni con datos actuales que se prevea un alza inflacionaria tan alta para el próximo año. Sería beneficioso para los trabajadores, pero esta subida... ¡No! Curiosamente no. Porque estamos viviendo desde hace muchos años que las alzas salariales antitécnicas lo que han derivado es en menor empleabilidad. Entonces, ¿quiénes se benefician? Más o menos el 10 a 15% de los trabajadores que están percibiendo el salario básico unificado o que están con el salario mínimo de las comisiones sectoriales. Entonces, la masa mayor, el 85% de los trabajadores que están por sobre el salario básico unificado, no necesariamente tienen el incremento, salvo que ya llegues a eso. Eso es más o menos del 15%, como te digo, el 85%. Entonces sí me ha llamado la atención y he revisado algunas declaraciones de economistas, de analistas que revisan el presupuesto general del Estado, que es el documento que lo aguanta. O sea, si alguna vez oyeron la frase que el papel lo aguanta todo, el presupuesto general del Estado es una maravilla para eso.
No nos olvidemos que hace 2 años el presupuesto bordeaba los 35.000 millones. Para el 2025, por año electoral, se demoró en presentarse y se presentó con 44.000 y ahorita estamos en 46.000 millones, asumiendo ingresos petroleros cuando tienes un precio a la baja y producción a la baja. Porque tú me dices que el precio está a la baja, pero que las inversiones y la generación de producción ha crecido, tú dices, no, pues, como incremento de producción estamos compensando, pero no hay tal. Si tú me dices que la caída de producción, pero que el precio está con una proyección al alza, tampoco. Entonces, por ese lado no está. Más impuestos a la gente es para matarle más. Pero la eliminación del subsidio al diésel, por La ejemplo. eliminación del subsidio al diésel se proyectó en 1.100 millones sobre el precio del petróleo y del diésel anterior. Tendrá, digamos que se queda lo mismo, pero también se vinieron una serie de compensaciones, unas temporales, otras permanentes. Entonces hay que ir viendo cómo vas neteando las cifras. Pero la mayoría temporales en ese sentido. La mayoría son temporales, pero por ejemplo se incrementaron 55.000 beneficiarios. 55.000 beneficiarios en el bono de desarrollo humano que no son temporales, son permanentes. Y se incrementaron varios miles de millones en otros aspectos, porque, ojo, el presupuesto habla de unos ingresos de 30.000 millones y unos gastos de 46.000. Pero ahí tenemos un déficit, pues. Pero esa ya es la norma. Y hablamos de una serie de capitalizaciones y unas ventas de activos y una serie de cosas que ya estaban en el presupuesto anterior y Entonces, al anterior que no se han cumplido. ¿Por qué este anuncio de la ministra de que será $16? Buena pregunta. De lo que se va a discutir en ese aspecto. Debe tener bases técnicas. La única base técnica. Un análisis de cuánto se va a incrementar. La única base técnica que yo he encontrado es este incremento, esta inflación proyectada del 3 punto y pico por ciento, de alrededor del 3%, un poco más, para el 2026, que es un documento que saldría del Ministerio de Economía y Finanzas, documento que, si revisamos los históricos de la inflación ecuatoriana en los últimos años, no sé de dónde se lo sacó la ministra de Economía y Finanzas, y soy muy franco en decirlo así de crudo. Aunque me dijiste si estoy consciente de lo que digo. Sí, estoy consciente de lo que digo. Bueno, pero en este caso, ¿qué puede significar $16 de incremento $16 al salario básico, Rodrigo? Un beneficio al 15% de los trabajadores, a nadie más, y un incremento inflacionario pero Mira que los trabajadores en el paro, el presidente de la CONAIE te dijo que suban 650 a 650 el salario básico, ¿no? Pero el presidente de la CONAIE puede decir cualquier cosa. De hecho, dice cualquier cosa. El presidente de la CONAIE ha demostrado que no tiene base técnica para nada, y más bien lo que vemos es que algo se incrementó en términos de cifras, la empleabilidad en EMDU, en la encuesta de empleabilidad, pero que en el tema de la seguridad social no hay ese incremento. De hecho, hay un análisis que yo mismo realicé contra las cifras que publica el INEC. El INEC publica la cifra de empleo y hablaba de un incremento de 92.000 trabajadores, si no me falla la memoria. Y cuando revisabas las mismas cifras del IES publicadas por el mismo INEC en la pestaña de al lado, solamente había un incremento de 4.000. Caramba. Entonces, ahí yo de hecho emití un editorial a ese respecto en el cual les dije, solamente les hago notar lo que dicen las cifras publicadas, nada más. Cuando revisé, hay una contradicción en este caso, yo creo que en estas cifras. Hay que analizar el empleo pleno sobre las afiliaciones al IES que no acaban de despegar. Ahora, si nosotros vemos el tema del incremento salarial de los $16, beneficia a los trabajadores, pero también incide directamente, y estoy de acuerdo, no hay que cometer infracciones, pero incide en todas las multas, también incide en todas las pensiones alimenticias, también incide en un sinnúmero de otras cosas en donde afecta
al 100% de la población, no necesariamente al 35% de la población con empleo, de la cual solamente el 15% de ese 35% se va a beneficiar, que son más o menos 600 y pico, podríamos ser el número exacto, pero hay 8 millones de personas que sí van a verse directamente afectadas. A ver, hay una inquietud en el 255-4090. Está habilitado el 2546-108. Muy buenos días, lo escuchamos. Bienvenido. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, licenciado David, licenciado Morocho. Soy Carlos Medina. Aunque no estoy sintonizado con el tema específico del expositor, pero si hay algo colateral, esto de las llamadas de atención a la población para que se interese por lo del seguro social es importante. Estaba viendo que, por ejemplo, los voluntarios son 220,000 y aportan $83 mensuales. Los del Seguro Social Campesino son más de 1 millón y aportan unos 79 mensual. Es decir, entre 17 millones que aportan los voluntarios y 1 millón y pico que aportan mensualmente los campesinos, hay una gran diferencia y el beneficio no es igual. El voluntario tiene que esperar 3 meses para recibir atención y seguramente ninguna medicación, el campesino no. Y yo pienso que, y ahí donde se produjo el fraude desde hace mucho tiempo, los campesinos debieron estar bajo cobertura del Ministerio de Salud, no bajo la cobertura de los aportantes, afiliados comunes o voluntarios que hay en el país. En todo caso, creo que vuestra intervención y la del señor expositor motiva más a la gente para discutir este asunto. Quienes se han enriquecido en millones de dólares son los que prestan los servicios, han prestado servicios a los pacientes IES pagados por el propio IES. Muchas gracias, señor licenciado. Muy bien, muchas gracias también a usted la participación. Bueno, tiene un tema bien interesante. ¿no? En este caso. El Seguro Social tiene los aportantes, tiene los afiliados aportantes y los aportantes plenos, aportantes no plenos y no aportantes inclusive. Los menores de 18 años, hijos de afiliados, están protegidos con la seguridad social y no hay aportes sobre eso. Así es. Están los voluntarios que tienen, con el aporte voluntario, tienen derecho a todos los seguros del IES, no solamente salud, también está vejez y muerte, está jubilación, etcétera, etcétera. El caso del seguro campesino sí es un seguro subsidiado. Por supuesto, es un seguro. Pero es un seguro que solamente tiene servicio de salud. No tiene todos los demás beneficios, ¿ya? Y es una zona donde realmente los servicios del MSP tampoco llegan. Entonces, yo creo que aquí estamos justamente viendo algo más. En los días del paro, y ahorita ya entro un poco al paro, en los días del paro circuló un tema de por qué los campesinos tienen ciertos beneficios. Los campesinos, con todo el respeto, no tienen beneficios. Los campesinos no tienen agua, no tenemos agua potable, no sabemos qué es del alcantarillado. El servicio de luz eléctrica, de hecho, en este mes de octubre que acaba de terminar, yo he pasado peleando con la empresa eléctrica 13 cortes de luz y días en los cuales 2-3 días con 2-3 horas de luz. Telefonía celular de muy mala calidad. Muy limitada, ¿no? Vialidad de segundo y tercer orden, no hablamos, ya las de primer orden son un mito. Entonces yo creo que hay ciertos temas y sí veo que hay algo que se dio en el paro. En el paro tuvimos pérdidas muy fuertes en lo que es todo lo que tiene que ver con producción florícola que no pudo salir, producción de leche que no pudo salir, producción de quesos artesanales que tampoco llegaron a mercados, producción de textiles, producción de artesanías de cuero, un sinnúmero de aspectos, verduras, vegetales, inclusive productos de exportación que tuvieron mucha dificultad, ¿ya? Pero lo que más se dio en el paro fue algo que pasó particularmente en la provincia de Imbabura. Si bien las afectaciones fueron Cayambe, Pedro Moncayo
Imbabura, y por temas de vialidad en el Carchi. Claro. Imbabura sí se dio una confrontación urbe-campo. La gente que vive en la ciudad, la gente que vive en las zonas pobladas consolidadas, versus la gente que viene del Oye, campo. yo vi Y eso hizo muchísimo daño al tejido social. Exacto, y vi un síntoma inclusive de racismo, ¿no? Muy marcado. Y se dio un muy racismo, marcado. Pero, un racismo. espérate, hay una Ya, llamada, mi a querido ver. Rodrigo, ten la bondad. El 255-4090 está habilitado. Muy buenos días, lo escuchamos. Adelante, Buenos días, adelante. el doctor Terán le saluda. Un lindo día. Mire, yo creo que el problema siempre es que no nos sinceramos y además de eso siempre nos aprovechamos de los demás. Ese es el tema del ecuatoriano y del gobierno. Acuérdese usted cuando uno iba al Seguro Social, recibía atención si era afiliado al seguro, ¿no es cierto? Pero si el mismo afiliado se iba al hospital público, le decía, señor, usted no puede recibir atención porque usted es afiliado al Seguro Social, tiene que ir al Seguro Social. Y al revés, ¿por qué no lo hacen? Porque no les convenía. Porque simplemente con el aporte de los afiliados se mantiene el seguro, pero el Estado quiere meter mano ahí para sacar los intereses como lo hizo anteriormente. Entonces, si usted se pone a hacer un análisis muy real, si nosotros seríamos muy plausibles, si es que el gobierno toma sus responsabilidades como deben ser. La salud pública le pertenece al Estado y de los asegurados es del afiliado que aporta. ¿Por qué tienen que venir primos, hermanos? Lo único que falta es que traigan hasta, como alguien decía, hasta las amantes a que se afilen al seguro con un solo aporte para quedar bien un determinado sector político. Pues así, cada quien paga sus aportes, tiene derecho a exigir lo que se merece, pero no es nada que hay gente que no ha pagado. El otro día nomás un nieto fue y no había absolutamente nada. Y eso que cómo vamos a exigir si el nieto no paga los aportes. Y es más, le piden, no hay medicamentos, con conciencia uno debe decir, tiene toda la razón, ¿qué compro? Por lo menos eso debe decir uno conscientemente. ¿Qué compro? Me están dando la atención gratuita y fuera de eso quiere que me den todos los insumos. Uno tiene que ser consciente de decir, señor, yo qué compro, ¿qué necesita? Me están ayudando. Pero no lo hacemos. Ese es el problema del ecuatoriano. Queremos recibir todo a cambio de dar nada. ¿Y eso qué es? Educación. Hacer condolido con los demás. Entonces, solamente este seguro se va a componer cuando nosotros, los jubilados, los asegurados, tomemos el poder. Ahí podemos nosotros hablar de una concienciación social. Y si no, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, los afiliados seremos relegados, como siempre. Buenos días. A ver, Rodrigo. Cierro la idea anterior. El sector rural está conformado por campesinos, montubios, negros, blancos, Así mestizos. Habemos muchos que estamos en las zonas rurales y de hecho con Osvaldo nos peleamos a veces en teléfono. ¿Cuándo vienes a Quito? Le digo, no me hagas ir a Quito. Y lo digo así de francamente. Yo vivo a hora y media de Quito, urbano, en el cantón Quito. Porque la vialidad donde mí es muy, muy mala. Es terrible si es 1 hora y media. Estoy a hora y media. Bueno, casi estamos por ahí, ¿no? Entonces, Bueno, más o menos. Un poco. el tema es ese. Entonces, tenemos que ir viendo, primero, que este racismo que sí se dio es nefasto para una sociedad. Y definitivamente cuestionaré a los malos dirigentes, vengan de donde vengan. No solo indígenas. No solo indígenas, además, que el caso del señor Isa, por ejemplo, sus facciones no son muy indígenas, que digamos. ¿Del señor Isa? Del señor Isa. Estoy hablando del ex dirigente que estuvo atrás de todos los temas los últimos años también. El señor Leonidas Isa. Leonidas Isa. Entonces, ahí hay temas que hay que ir escarbando y hay que ir indagando. Con respecto a lo de la seguridad social, concuerdo plenamente. Creo que el anuncio de fusionar, de mandar los seguros del tema de salud a los solamente público. Al servicio público, cuando tenemos un servicio público que tiene que corregirse primero antes de estar haciendo cambios. Oye, Primero solucionemos el problema y luego démosle más responsabilidades, porque si no vamos a tener lo mismo que pasó con el IES, que no terminábamos de solucionar el problema y le pusimos a los hijos de los afiliados.
Y con todo respeto, pero esa decisión que se dio en la década pasada con la presidencia del IES de Ramiro González fue gravísima. Nefasta. Porque, y fue y ojo, Desfinanció no totalmente es un al tema, seguro de salud. y no es un tema de la Constitución. Esto es un tema que se resuelve a nivel de Consejo Directivo del IES. La de los hijos. La de los hijos es por tema supuesto. ese es el otro tema. Ahora vamos a una constituyente. Ya, perfecto, bacán. ¿Para qué? Perdón, y más allá de que yo vaya a votar sí o no, ¿para qué vamos a la constituyente? Vamos a Vas decidir hacer un qué, cambio en cuál es en el norte, país. pero qué cambio. No sé. Exacto. ¿Cuál O sea, es la idea que tenga el presidente? ¿no? esa es la parte que yo sí reclamo al presidente. Díganos qué está pensando. Ok, vamos a tener una constitución de 180 artículos. Perfecto, bacán. Ya, en vez de leernos 444, nos leeremos solo 180. Pero que dicen qué. O sea, ¿cuál es el proyecto, la propuesta? Exacto, o sea, a mí me da igual si yo tengo 500 asambleístas o tengo 50. Si tengo dibujantes, tengo gente con prácticamente cero experiencia porque no han tenido tiempo de tener experiencia. No hablo de PhDs ni nada por el estilo, hablo de experiencia de vida también. O sea, vamos a construir leyes en la asamblea, vamos a bajar el número de asambleístas, chévere, vamos a bajar el presupuesto. ¿Dónde estamos midiendo la calidad de los asambleístas? ¿Dónde estamos midiendo la formación de los asambleístas para construir leyes? Pero se puede poner en la nueva constitución, Santo por Dios, ejemplo. ¿dónde vamos? ¿Con quiénes vamos a construir la constituyente? Que son con las mismas reglas de la constitución. Estás con las mismas reglas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que nos emocionamos y salimos corriendo y apoyamos el sí o apoyamos el no, pero hay un temita más atrás, ¿sí a qué? ¿No a qué? Y eso es lo que yo no veo. El presidente te dice que primero ganemos y luego te dicen a dónde vamos a orientarnos en este caso. Bueno, ¿Está bien eso para o un no? proceso electoral usualmente los candidatos, y no es el caso, pero los candidatos, la presidencia, la alcaldía, la prefectura, los concejales, van a hacer. Todos tienen que presentar su plan de gobierno. Quienes lo lean o quienes no lo lean ya es responsabilidad del ciudadano. Pero todos presentan su plan de gobierno y sobre ese plan de gobierno van a las elecciones y ojo, aquí viene un temita. Sobre esos planes de gobierno posteriormente son juzgados por los ciudadanos. Exacto. Y pueden plantearse la revocatoria de mandato. Es un requisito para la inscripción. Es un requisito. Ahora vamos a una constituyente. Por el sí o por el no importa, ya. Y no sabemos ni por qué. Pero vamos, ya, de una vez. Oye, pero las preguntas que tienes antes de lo de la constituyente pueden ser entonces las preguntas gancho. Porque lo que se quiere es la constituyente, pues. O sea, está claro que estamos bases militares, bases militares en el políticos, financiamiento de partidos políticos. Yo creo que hay dos aspectos. Una cosa es el financiamiento histórico que ha existido siempre a partidos políticos donde desde el Tribunal Electoral planteaban y había un fondo partidario que era para capacitaciones, claro. No era para que se vayan a tomar fotos. A propósito, eso es lo que se está preguntando, eliminar eso. Eso, el fondo pero partidario. También están eliminando la novelería de que yo me lanzo de candidato y ya me van a poner vallas, me dan espacio en la radio, me ponen en la televisión. Eso no se está eliminando. ¿Eso va a quedar? Eso queda. Mejor todavía. Oye, o sea, vamos a eliminar el fondo de capacitación política para sostener el fondo de publicidad, de mediático de publicidad. Exactamente. Por ejemplo, o sea, toma, lo que vamos a votar es eliminación del fondo partidario. Las franjas electorales, o sea, lo que te pagan en los medios de comunicación, en vallas, se mantiene. Eso nos está preguntando. Y me extrañó, yo vi un programa de televisión este fin de semana y un connotado porque se ha manejado que todo estaba con forma. No, es que lee, pues hermano, tienes que leer. No sale, no, y te digo honestamente, yo no he leído los anexos todavía y no he leído por varias razones. Oye, igual le pasó a un connotado político en este programa de televisión que pensaba lo que tú piensas, que le están sacando todo, y no es así.
O sea, quedamos con la propaganda Exacto. para volvernos, ¿cómo se llama ahora? Influencers a medias, porque no llegamos a consolidarnos, pero quedamos para volvernos influencers y nos quitan el fondo de capacitación. Bueno, ya me contarás del programa que fue, porque creo que ese es un tema que hay que informarlo a la ciudadanía. Y el Desde otro luego. tema es el que mencionamos, el número de asambleístas, que lo he comentado, que para mí no es un tema de cantidad, sino de calidad. Y ojo, allí no es solamente un tema de reformar la ley, reformar la Constitución. Hay un detalle. Cuando uno tiene un movimiento político, uno conforma un movimiento político o un partido político, uno también tiene que ser responsable sobre quiénes ponen la lista, pues. Por supuesto. O sea, perdón, porque primero los partidos políticos y movimientos políticos pero- no son Ubers electorales Acá donde te tú te ponen- subes y, te perdón, pones, InDrive, porque llamas y es una subasta inversa. Ajá, pero Ya. así se han manejado, Rodrigo. Se están manejando así, pero ahí viene un tema. Ahora el llamado Código de la Democracia, la ley electoral, sí te determina ciertas obligaciones y responsabilidades. Y sobre esas responsabilidades, ahí sí el contencioso electoral y el Consejo Nacional de la vista gorda. Mira, qué buen tema, ¿no? Para leer los anexos también en este caso. No, si yo usualmente la semana anterior no solamente leo, sino leo, resumo y publico. Resúmenes para que la gente conozca vale el la cambio. pena. Pero la semana anterior, ¿por qué no antes? Porque se diluye en el mare magnum de noticias falsas y verdaderas, las que me gustan y las que no me gustan. Y justo discutí hace unos minutos en un chat que cuando la noticia es falsa pero me gusta, tiene que ser verdadera. Y si la noticia es verdadera pero no me gusta, tengo que decretarle como noticia falsa. Verifiquemos las noticias, hay Exactamente. medios actuales para hacerlo. Ya que dice un buen reclamo de la CONAIE habría sido la conclusión del proyecto de riego Tabacundo Pedro Moncayo, 40 años. Eso ya está concluido, me Ya parece. está concluido. Ya Ya está está concluido, había Baroja problemas de- en las fases, Baroja en la red de- final. El prefecto Baroja dejó ya llenando prácticamente. Sí. No, el Cayambe Pedro Moncayo lo que querían sacar era un ramal hacia Pesillo. Dice Eliseo Morocho, por favor, el panelista, que sea claro, que diga sin miedo que el presidente nos miente y nos va a encarecer todo, por eso todo no. Bueno, Rodrigo. Eso ya es un tema Es otro- muy más es otro- político. Ya cada uno Tome su si decisión. quiere que lea, que no lea, pero que para votar sea por el sí o sea por el no. Tratemos de informarnos porque la elección no es un Ya. momento más, es algo que va a cambiar nuestras Claro, vidas. muy Gracias, importante. Rodrigo. Voy a una pausa. Nos vamos. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a la pausa.